El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar, que ya todos lo sabéis, pero también sabéis que a mí me gusta decirlo, así que lo voy a decir igual. Oye, paciencia, porque esto empezamos el año ya la semana pasada, pero esto va a seguir igual y lo vamos a ir diciendo. En este caso, el mejor podcast de viajes desde que el 26 de noviembre de 1942 se estrenase una película que no está mal del todo, que se llama Casablanca, en la que Humphrey Bogart hacía uno de los tíos más cínicos y duros, pero con corazón en el fondo. Sí, un romántico. Un romántico en el fondo, que, bueno, pues de toda la historia del cine. Y Ingrid Bergman lucía una belleza que, a ver, yo no digo que deba prohibirse ser tan guapa, pero no sé, por lo menos que pague más impuestos, ¿no? Me parecería, es lo mínimo. Me parece justo, porque a mí también me da mucha envidia la belleza de esta mujer, que tenía esta mujer. Y por una vez, Carmelo, a ver, en esta ocasión a mí no me gusta tanto tu introducción. Vaya. Porque te refieres a Casablanca, esa película que hace referencia a esa ciudad, y esta ciudad no tiene mucho que ver con la película. Siento el chasco, la verdad. Pero bueno, luego me explico, ¿eh? Bueno, luego de mis razones para decir esto. Yo intuía algo así, pero es que no me he podido resistir, porque la verdad es que es una película que me gusta mucho, que es la típica, además, que la pillas, que la echan en la tele, lleva ya 10 minutos y te la tragas y da igual, siempre. Sí. Es una cosa inevitable. Y porque he de confesarte, ahora que no nos escucha nadie, que tampoco es tan fácil encontrar así fechas para todos los episodios, ¿eh? Así que me estás poniendo excusas, Carmelo. A ver, yo lo entiendo, que esto aparte la haces tú, así que yo me lavo las manos. Pero bueno, no vamos a darle más vueltas al asunto, porque nos falta contar de qué otro sitio vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de un sitio que para mí es muy especial y que yo creo que es especial en general y que desde luego no es lo suficientemente conocido, que son dos ciudades de la provincia de Alicante que están muy cerca, que están muy bien y que pese a eso no son parte de las rutas turísticas habitualmente. Estoy hablando de Alcoy y Cocentaina. Pues prestaré mucha atención porque efectivamente yo no las conozco, así que dicho esto, vamos al grano ya, Carmelo. Kelu, tengo el presentimiento de que esto es el principio de una hermosa amistad. Sigue el tío, ¿eh? A ver, Alcoy y Cocentaina. Carmelo, que vaya nombre, sobre todo el de este último. ¿Qué nos propones ver, saber de estas ciudades? Directito el nombre de su nombre musulmán, que era algo así como Constantine, bueno, sí, una cosa muy rara, con muchas Qs, así muchas Qs, obviamente, la transcripción a nuestro alfabeto. Pero vamos, que viene directamente de ahí, que te reconozco que sí, que el nombre es un poquito raro. El de Alcoy también viene de su época musulmana, aunque el Alcoy que conocemos hoy en día es más justo de la Reconquista. Ahora contaremos un poco de todo eso. Bueno, me has preguntado por razones, yo me he enrollado con lo que me ha dado la gana, porque esto es así, aquí improvisamos un poco de aquella manera, pero hay muchas razones para recomendar esta zona. Una de ellas, ya te lo confesaba antes en la entrada, es que ya sabes que es mi tierra, o si queremos, la tierra de mi familia, porque soy un madrileño un poco raro, yo nací en Madrid, pero he tenido esa vinculación con esa zona de Alicante, que es donde vienen, hasta donde yo sé, todos mis ancestros. Pero aparte de que yo tenga esa vinculación personal, si no, obviamente no se lo recomendaría a nuestros oyentes, que tenemos un deber sagrado de ser honestos con ellos, pues yo creo que la verdad es que son ciudades que merecen mucho la pena. Es una parte de la provincia de Alicante que yo creo que hay que conocer, que la gente no la conoce y que está muy bien y que hay que ir. Y tiene además un paisaje que, bueno, es una de las cosas quizá más famosas, ¿no? Un paisaje también diferente. A mí me gusta mucho, es un paisaje muy mediterráneo de interior, mediterráneo con montañas, tiene unas sierras preciosas como Mariola, como Benicadei, y es un paisaje, yo he hablado algunas veces de este tipo de paisaje, y creo que incluso alguna vez refiriéndome a esta zona, un paisaje muy humanizado, es un paisaje con miles de años de convivencia. De hecho, por esta zona hay un montón de yacimientos prehistóricos, paleolíticos, íberos, de todo. Ha estado siempre la gente por allí, y es el típico paisaje, pues eso, muy, muy hecho ya, con campos de cultivo, con muchos bancales, en fin, a mí me parece muy bonito. Aún así, también hay alguna zona que es un paisaje más agreste, más de sierra, ¿no? Y de hecho en el mismo Alcoy, pero cuando digo el mismo Alcoy es que está a 10 kilómetros o 12, 13 kilómetros del centro de Alcoy, está el Parque Natural de la Font Roja, que se le llama, de la Fuente Roja traduciendo, que es una zona de alta, no alta montaña en el sentido que a lo mejor tenemos todos un poco suizo en la cabeza, ¿no? Más de monte o... Pero es montaña agreste, montaña con altura, porque Alcoy parece que no, pero está bastante alto y hace un frío que
Qué pela. Eso es. Bastante montaña, un paisaje de pinos con bosques tupidos, grandes, con esas sierras bonitas, y la verdad es que es una zona, el Parque Natural es una zona preciosa. Luego es una ciudad, las dos ciudades están muy cerca, de hecho están casi tocándose, o sea, esto que ya se alarga, ya empieza a ver el polígono con tiendas y no sé qué, y ya casi llegas al polígono con tiendas de la otra, pero que son completamente distintas, lo cual a mí me parece que está muy bien para visitarlas. Tienen mucha historia, tienen bastantes sorpresas, y es una zona, estamos hablando de toda esta zona que hablamos, que es muy compacta, es decir, que en un radio como de media hora de coche puedes ver un montón de cosas. O sea, puedes ver estas ciudades, puedes ver pueblos bonitos, puedes ver alguna cosa natural, y pues eso, como a media hora de coche, con lo cual te puede hacer un fin de semana, te puede hacer un puente, una cosa así, que yo creo que está francamente bien. Y otra cosa que has añadido, se lo voy a contar a los oyentes, porque es que Carmelo, cuando llega a este podcast, está calzón quitado y claro, añade unas cosas así en el esquema, guión que nos hacemos, que me encanta. Porque dice, fiestas que te cagas. Hombre, sí, hay que decirlo. Oye, la gente, yo conozco pocos sitios como Alcoy en los que la gente sepa tanto irse y organizar fiestas. Sí. Entonces, esto es una cosa fundamental. En Cocentaina también se les da bien, y es algo de lo que hablaremos ahora, pero yo creo que lo pongo ahí porque de verdad que creo que es importante, y además, y lo mismo, son fiestas que yo creo que tampoco son lo suficientemente conocidas. Ahora iremos con ellas. Bueno, ahora que lo dices, uno de mis amigos más fiesteros es de Alcoy. Entonces, ahora que estás reflexionando sobre esto, ahora me lo explico. Antes he dicho que toda esta zona del interior de Alicante tiene un paisaje diferente. Y claro, diferente, pues uno dice diferente cuando le resulta diferente a él. Lo he dicho yo porque desde mi parte de León no se parece nada. Entonces, a mí me resulta diferente. Lógicamente, para la gente de allí, pues no lo será. Pero bueno, hablábamos de dos lugares. ¿Por dónde empezamos? Quizá por Alcoy. Venga, vamos a empezar por Alcoy, que es la ciudad más grande de la zona. Es un poco la capital de todo este territorio que no está exactamente definido. Es una ciudad que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, tiene un pasado industrial muy importante. ¿Ah, sí? Sí. Y de hecho, creo que tiene, o se comenta por allí, la verdad es que como yo no lo he leído así al dedillo, no lo puedo atestiguar, pero se comenta que Marx hablaba del movimiento obrero de Alcoy como, oye, mira, así se hacen las cosas. Y había una historia de que le arrancaron la piel a tilas a un alcalde, más o menos, una cosa así. Madre de Dios. Es decir, que algo de eso hay. Pero sí, es una ciudad que tenía industria, la tenía desde muy pronto, y además parte de ese pasado industrial se ha integrado de una forma interesante, porque hay unas antiguas fábricas de las más grandes que había, de la fábrica de Ferrandiz y la fábrica de Carbonell, que son la sede actual de la Universidad Politécnica y de un centro cultural que hay ahí que depende del IBAM, que es una zona muy curiosa, porque ahora ves un poco esa arquitectura industrial y los estudiantes por allí paseando, entonces se queda un conjunto que está bastante curioso. Una cosa que la gente no sabe de Alcoy también, creo yo, no sé, igual sí que lo sabe todo el mundo, pero... A ver. Es que le llaman la ciudad de los puentes. Ah, no lo sabía. Porque tiene más de 20 puentes. Estamos hablando de una ciudad que tiene unos 60.000 habitantes a día de hoy, es decir, que te salen ya algunos puentes. ¿Por qué? Porque es una zona muy agreste, es una ciudad que está puesta en la montaña, se colocó allí de hecho por un tema estratégico, porque era como un paso entre la parte más de la costa de Alicante y la parte más de la montaña de Alicante-Valencia, pero está en un sitio lleno de barrancos, lleno de... Claro, me lo estoy visualizando como una especie de puentes cuando hablamos de Ronda, en un paraje agreste, alto... No es ese mismo estilo. ¿No? No, pero fíjate, hay un puente que a mí me encanta y que es de los más bonitos de Alcoy, por no decir el más bonito, que es el de Sant Jordi, es el santo de la ciudad, que es de estilo Art Deco. Y es un puente precioso, pero precioso. Es un puente, pero hay muchísimos, porque cualquier calle, cuando te das cuenta, estás en un puente, porque eso, como había que salvar tantos... La ciudad en realidad está muy colgada de la montaña, entonces tiene estas cosas. Y luego tiene, de hecho, esta situación, así como en distintas colinas, barrancos, tal, da que hay una parte del casco antiguo que tiene unas vistas preciosas, según desde donde lo pilles, que yo creo que es una cosa que también no se explota lo suficiente, por así decirlo. Claro, ¿no? Porque tendrá su faceta medieval. ¿O? Sí, tiene una parte medieval de la que te hablaré ahora, pero tiene una parte que es muy curiosa de ese pasado industrial, pues se conservan bastante bien o bastante fieles a lo que debían ser en su momento los barrios más obreros. Entonces hay una zona de barrios así como pobres, con calles estrechas, que
A ver, esto no quiero, a mí no me gusta el turismo de la miseria, que nos entendamos, pero la verdad es que resulta muy interesante, ¿no? Y resulta bastante curioso porque es una zona que sigue siendo, bueno, pues no demasiado tanto pobretona, ¿no? Por así decirlo, que nos entienda bien la gente a lo que quiero decir. O sea, no es la zona más lujosa de Alcoy, que en cambio sí que tiene una zona más lujosa, por ejemplo, pues llena de casas modernistas. Claro, es que antes has hablado de este puente de estilo Art Deco, estamos hablando de la faceta del desarrollo industrial, imagino comienzos del siglo XIX, o siglo XIX, sí, comienzos del siglo XX. Siglo XIX empezó ese desarrollo industrial fuerte. Y entonces has mencionado el Art Deco, ¿hay más elementos, más edificios en los que haya un estilo modernista? Hay una colección, no hay una colección auténtica de edificios modernistas, realmente algunos de ellos preciosos. Hay una calle, la calle San Nicolás, en la que te tienes que ir, es una calle estrecha que tiene mucho que ver también con alguna de las fiestas que hablamos, entonces tienes que ir cambiándote de acera para ver este de aquí y aquel de allá. Y hay algunos además que lo mismo que decíamos antes del pasado industrial, pues siguen siendo instituciones importantes de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el Círculo Industrial, que es una cosa así como muy pomposo, el club de los ricachones y esto, pero sigue siendo un club o una institución que hace actos culturales, cosas así, pues tiene un edificio precioso que realmente es espectacular. O el Conservatorio de Música, que es una cosa curiosa, bueno, estamos en una de las grandes zonas de bandas, de tradición musical, pero esa tradición musical no se circunscribe solo a las bandas. Entonces el Conservatorio de Alcoy, de hecho, no sabría decir si sigue siéndola, y cuando digo esto no quiero, digamos, rebajarlo, sino que yo ya no lo puedo apostar, pero ha sido prestigiosísimo. Es decir, ha sido un conservatorio con grandes músicos, con grandes profesores, y digamos que iba la gente incluso del extranjero a estudiar, y está también en una casa modernista, bueno, preciosa. Y preguntabas antes por la época medieval. Sí, bueno, porque hablando antes del origen musulmán, del propio nombre, creo que cuando muchas veces hablamos de estas zonas de Alicante o de Levante en general, del interior, como que la mente nos va a esa faceta medieval. Efectivamente, la historia de Alcoy es curiosa porque, digamos, había como una población no tan grande y es justo después de la Reconquista donde se decide allí hacer una población, digamos, cristiana más importante, y se la dota de murallas, y se viene gente, digamos, de varias partes, no solo de la Corona de Aragón, sino también incluso de la Corona de Castilla, porque, por ejemplo, si tú miras por ahí, hay recopilaciones de los apellidos que llegan a Alcoy. También hay, por ejemplo, hay mucha gente por esta zona que se apellida Navarro, desde ese momento que venían de Navarra, y se la dota de unas murallas a la ciudad, y algunas de estas murallas y algunas de estas puertas, no mucho, pero un par de torres o tres, siguen allí y se pueden visitar, y es también una parte de esto. Y luego, una cosa curiosa es que estas murallas y esta Alcoy fortificada tiene mucho que ver con unos episodios históricos que hubo allí, que fueron la rebelión de un señor árabe, un señor musulmán de la zona que se llamaba Al-Arzak, y que es lo que da origen, más o menos, o en lo que se basa más o menos, para que nos entendamos, las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, que decíamos antes que todo el mundo las conoce por nombre, pero no sé yo. Claro, es que tú antes has dejado caer como que es una localidad en la que saben festejar mucho, que son muy fiesteros, pero en realidad tiene un pozo tradicional súper importante, el origen histórico que tiene, pues, una de sus mayores celebraciones. Sí, no, es una fiesta impresionante y tiene varias cosas. Y cuando dices una de sus mayores, cuando hablas de ese pozo y de esa tradición, es que hay algo que a mí me gusta mucho de este tipo de fiestas, que es la organización muy ciudadana, para entendernos. Porque allí, digamos, las fiestas se hacen sobre todo por las filaes, que las llaman, las filás, no sé muy bien cómo se traduce eso, que son cada uno de los grupos de moros o de cristianos que salen, que participan en los desfiles y tal, y que son cosas de la gente, es decir, no hay nada municipal ni de. Y esa organización además trasciende a todo el año normalmente, no se centra solo en los días de fiesta. Se pasan todo el año haciendo saraos o juntándose simplemente para juntarse o recaudando dinero o lo que sea, y además que son cosas como muy familiares, es decir, si tú eres de la fila no sé qué, tus hijos son de la fila no sé qué, y como uno de tus hijos se vaya a otra fila, eso es una ofensa terrible. Claro. Es decir, es un trauma familiar y motivo de discusión y de varias cenas de Navidad estropeadas. Pero esto tiene tal raigambre que aproximadamente 1/6 de la población de Alcoy participa activamente, es decir, desfila
en las fiestas de moros y cristianos. Un sexto de la población, es decir, la ciudad ahora tenía más o menos unos 65.000 habitantes, si no recuerdo mal, y en las fiestas llegan a desfilar 11.000, 12.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Es decir, a mí me parece una cosa brutal. Y luego hablamos, y porque claro, es la forma de decirlo, hablamos de desfiles, pero es que son más que desfiles. Claro, quiero que nos cuentes en qué consisten específicamente las fiestas de moros y cristianos. Bueno, hay más cosas, pero hay principalmente dos grandes días. Uno es el de los desfiles, ¿no? Y es el, digamos, representan la entrada primero de los cristianos y luego de los moros. Por la mañana los cristianos y por la tarde los moros. Y entonces se organizan, todas estas filas, organizan distintas escuadras, cada una de ellas vestida de una forma diferente, y van desfilando por la ciudad. Hay una serie de tradiciones, pues van desfilando con un tío delante que es el capitán de la escuadra, que va haciendo como numeritos con el arma que porten. Llevan música detrás, cada fila lleva una o más bandas, entonces toda la música, que es una música festera muy específica, con un sonido muy potente de timbales, que tiene mucho que ver con estas marchas moras o cristianas, que cada uno tiene las suyas, por supuesto. Que tiene, esa música es una música, no voy a decir que sea Bach, pero es una música como que se te mete mucho, ¿no? Que te mueve, que con esa base rítmica tan fuerte tiene, no sé, crea, digamos, tiene consecuencias. Sí. Y hace que la gente se meta muchísimo en el papel. Exacto. Porque se lo toman súper en serio, ya no solo a través de la música, también en toda la indumentaria que llevan. Claro, es que la gente puede pensar, el que no lo haya vivido, puede pensar que son unos tíos disfrazados que van por la calle. Tíos y tías, porque las mujeres salen igual. Sí. Y es mucho más que eso. Hay una auténtica representación, hay una voluntad de creerte el papel, de asumirlo y de hacerlo en la calle, ¿no? Y el conjunto de eso, cuando lo hace tanta gente, yo la verdad es que solo he estado una vez. Todo esto que estoy contando solo he estado una vez, porque son las fiestas se celebran alrededor de San Jorge, 20 y pico de abril, y no me pilla bien, ¿vale? Y además tampoco bien, sí, era la cosa que, bueno, tengo que ir algún día a ver qué tal es, pero cuando fui a verlas me pareció una cosa de verdad impresionante, y creo que lo es. Y merece una visita. Lo que pasa es que ese formato de que todo el desfile es en un día, yo creo que no favorece tampoco que la gente pueda ir y estar más tiempo y conocerlo, pero de verdad. ¿Y hay pólvora? Porque tratándose de la Comunidad Valenciana. Hombre, claro que no. Pero la pólvora está al día siguiente. Es decir, vale. El primer día hacemos estos disfraces, luego hay un día que es como descanso, y 2 días después se celebra un poco la parada militar, para que nos entendamos. Entonces se representa, se escenifica, se construye un pequeño castillo en el centro de la ciudad. Ahí hay una plaza que ya está preparada para allí montar el castillo. Digo pequeño, pero bueno, no es tan pequeño. O sea, se construye un castillito ahí, y entonces van los tíos con trabucos por toda la ciudad, pegando unos petardazos. No sé cómo iba a encontrar la palabra, pero todas las que me salían eran tacos. Pero, digamos, que dan miedo, para que nos entendamos. Estruendosísimos, y uno, y otro, y otro, y otro, y otro. Toda la ciudad huele a pólvora, que apesta. A mí me gusta el olor a pólvora, y hay una cosa racial. Es una fiesta muy de los sentidos, porque claro, desde el sonido, el ruido, el olor de esto, los colores de las vestimentas, claro, es que te quedas hipnotizado. Exacto, has dado mucho en eso, porque efectivamente cuando, digamos, el final de toda, van dando vueltas por todo el casco viejo, disparando, y al final se concentran sobre todo en la plaza. Y cuando tú estás en la plaza y hay, yo que sé, un centenar de tíos con trabucos, que son trabucos, disparando, y cada disparo de esos, que lo hacen más o menos al mismo tiempo, es como una explosión, es como si explotase una bomba, pero luego hay uno y otra y otra y otra, la gente pensará, bueno, pues qué ruido, qué coñazo, pero realmente es al contrario, es algo que te sacude, ¿no? Bueno, hasta físicamente, porque todo eso produce una vibración que te entra en el cuerpo, y este tipo de celebraciones es que son las notas físicamente, o sea, más allá del sonido, es que te vibra todo. En resumidas cuentas, de verdad es una fiesta impresionante. Si algún día tienen la oportunidad, no se la pierdan. Déjense llevar, y si se dejan llevar un poco, disfrutarán mucho, y no se lo podrán creer que eso tiene esa magnitud, ese tamaño y ese cuidado por el detalle, por todo lo que hacen, por, como decía, esa representación. Los disfraces, si queremos llamarlo así, o vestidos, como podamos llamarlos, son alucinantes. La gente se pinta, están preparados. Además, luego, claro, cuando se pintan, se maquillan, ya van todo el día por Alcoy
así, Ya entonces todo te el día, encuentras claro. con los moros por allí, con los cristianos, y la verdad, bueno, Claro. y hay un ambiente obviamente Sí, de sí. súper fiesta, así que es muy recomendable. Alcoy también ha acaparado los focos recientemente en otra de las festividades más famosas de la ciudad, porque los Reyes Magos de Oriente allí tienen un papel importantísimo. A ver, aquí hay que dejar las cosas claras. No es A que ver. se celebren los Reyes Magos, es que en Alcoy se inventó celebrar los Reyes Magos. Ese es el primer sitio de España en el que se hace una cabalgata, como las que vemos hoy en tantos sitios, y se hace, creo que todavía era en el siglo XIX, tenía que haber comprobado la fecha, esto que me perdonen los alcoyanos, pero se hace muy pronto y es una fiesta también preciosa, que también tiene una serie de actos anteriores, el día que va el paje real, todo esto todo organizado, pero la fiesta gorda obviamente es la noche del día 5 y en virtud de digamos, esta forma de ser pioneros, tienen un acuerdo especial con sus majestades de Oriente, por el cual los reyes te pueden, o sea, los pajes reales te pueden llevar los regalos a casa, que es una cosa que, oye, está Directamente. francamente bien. Tú estás ahí en tu casa y llega el paje real con tu caja, con todos los regalos dentro y, hombre, es muy especial. Y luego, la verdad es que es una fiesta también preciosa, es una tradición completamente alcoyana y eso, tú fíjate qué cosas hacen los de Alcoy. Tienen, pues eso, tienen un don para la mano. Desde 1885, aunque hay documentos que también demuestran que quizá desde 1866 se empezaron a celebrar las cabalgatas de Alcoy. O sea que sí, siglo XIX, una pasada. Claro, es que cuando todavía, o sea, estamos hablando de una fiesta que obviamente tiene una raíz religiosa, pero que en realidad no es enteramente religiosa, que me perdone la gente, es decir, no es como una procesión, es lo que quiero decir. Entonces, eso en esa época me parece que tiene mucho mérito, que es una cosa que se le ocurra a la gente hacer eso en ese momento, me parece impresionante. Tendría que ser una cosa, es que estoy imaginando cómo sería entonces y claro. Qué diferencia, seguro. Pero bueno, oye, ¿cómo es el siguiente lugar? Que a mí me cuesta muchísimo decir este nombre, Cocentaina. Vale, pues hemos hablado mucho de Alcoy, Cocentaina es más pequeña, pero también es muy bonita. Es una ciudad que merece la pena. Está a los pies de la Sierra Mariola, lo comentábamos antes. También la Sierra Mariola, perdón. Es un parque natural, es una zona protegida. Es un sitio curioso porque además tiene muchos endemismos de plantas, o sea que es bastante... Y de luego, desde el punto de vista del paisaje, es muy bonita. Y también tiene, por cierto, unas fiestas de moros y cristianos, que cuando digo que aquí se celebra, es que se celebran, en este caso son en agosto, y tienen otra cosa curiosa, que a mí siempre me ha gustado mucho y que he ido varias veces y tiene mucho encanto, que es una de las fiestas, una de las ferias, más antiguas de España. En esto ya sabes que todo el mundo tiene la feria más antigua de España. Entonces yo no digo que esta lo sea, pero es una feria que se celebra ininterrumpidamente, prácticamente lo típico, que solo se interrumpió por la guerra civil, cosas así, desde 1346. Hombre, es que eso sí que es antiguo, o sea, antigua la verdad. Es. No sé si será la más o no, pero antigua es. Y luego, un poco por contarte cómo es la ciudad en sí, pues te digo que tiene un casco antiguo muy grande y muy bien conservado. Y muy... yo veo, digamos, que tiene que haber cambiado muy poco el trazado de las calles, como son, desde esa época musulmana en la que te decía antes que venía el nombre de esa época musulmana y que era ya una ciudad importante. Yo casi te diría que es casi como un arquetipo de lo que tiene que ser ese casco histórico musulmán de calles largas, estrechas, de placitas pequeñas. Es bastante curioso y la verdad es que bastante bonito. Y además es muy tranquilo, es un sitio, yo siempre que he estado, a lo mejor incluso en verano, que es una época que debería haber algo más de turismo, pues suele estar muy tranquilo y a mí me parece un lugar que tiene bastante magia. Y luego tiene una cosa muy curiosa, que es un palacio condal imponente. Los palacios, o sea, los condes de Cocentaina eran un poco los amos de la zona. Y de hecho, la zona, no justo hasta Alcoy, pero toda la zona alrededor se le llama allí el comtat, que es el condado en valenciano, porque pues era al servicio de los condes. Y tiene una cosa curiosa, que es que el primer señor feudal de la zona es un personaje importante en la historia porque era Roger de Lauría, que era almirante de la Corona de Aragón, allá por el siglo XIV. Entonces, este hombre allí donde estaba en el antiguo alcázar musulmán se hace un palacio y luego ya en el siglo XV se reforma este palacio y tiene más o menos el aspecto que tiene ahora y la verdad es que, sobre todo, digamos un poco al tamaño de la población, que al final es un pueblo grande, dicho esto sea con todo el respeto, obviamente, pero no sé, tendrá a lo mejor 15.000 habitantes, una cosa así, no creo que tenga más, pues tienen ahí un señor palacio en mitad del pueblo que impresiona. Y
cosa curiosa, es un palacio que no solo hay que verlo por fuera, sino que hay que verlo también por dentro, porque tiene algunas salas que la verdad es que están muy bien, que tienen frescos antiguos, que tienen decoración renacentista, así que bueno, pues todo ese conjunto, la cercanía con Alcoy y todo lo que hemos dicho antes, pues ese paisaje, esos pueblos alrededor, yo creo que es una zona, un viajecito que está muy bien. Una buena escapada, que reúne que naturaleza, fiestas, tradiciones, historia, ya sabéis, Alcoy y Cocentaina. Kelu, y en la segunda parte del programa de hoy, del podcast de hoy, en la primera hemos hablado de fiestas de moros y cristianos y ahora pues nos vamos un poco a parte de donde venían algunos de esos moros o a dónde volvieron después de su decisión. Sí, bueno, de hecho el nombre de Casablanca viene de cuando los marinos portugueses se acercaban a la costa y veían esas casas blancas en la colina, le pusieron ese nombre, Casablanca. Casa lo llaman amigablemente allí sus vecinos. Qué curioso. Sí. Bueno, ¿por qué dirías tú que hay que ir entre las ciudades que tiene Marruecos y que son muy distintas y muchas de ellas, la verdad es que muy interesante, ¿por qué elegirías tú Casablanca? Y que no es una ciudad turística, porque Marruecos ha diseñado, digamos, su estrategia centrada, que está muy bien pensado, en las ciudades imperiales. Casablanca no es una de ellas, pero a mí me parece un lugar interesante, yo creo que para los viajeros que ya hayan ido más veces al Magreb, ya experimentados, que quieran ir más allá de lo turísticamente evidente. Es una capital de estas caóticas, enormes, la segunda capital más grande del norte de África, detrás solo del Cairo, 7 millones de habitantes. No sabía que era tan grande, fíjate cómo me pillas. Enorme, sí, yo tampoco, y es que es el motor económico de Marruecos, porque la capital ya sabemos que está en Rabat. Poco turística, claro, por todo esto, ¿no? Porque no es fácil luego de trazar por entero, pero bueno, el centro para una escapadita, por ejemplo, de un día, está muy bien. Y me parece interesante arquitectónicamente, porque vive un poco anclada entre la etapa del protectorado francés y la actualidad, ¿no? En toda esa patina del tiempo que ha hecho cambiar la ciudad, también modernizarla, pero con ese aire ciertamente melancólico de todos esos años en los que fue una ciudad, yo creo que muy interesante en lo histórico, ¿no? Y excepcional, que quizá no estamos acostumbrados a encontrar estas ciudades con esta definición administrativa, ¿no? Digamos. Sí, eran ciudades estas, digamos, de Marruecos durante la época del protectorado, eran ciudades extrañas, ¿no? En las que se juntaba gente extraña, en fin, mucho buscavidas. Exacto, no eran la típica ciudad de un país musulmán que a lo mejor han permanecido más aisladas y esto era un tanto distinto. Una amiga mía me ha dicho que además, si pasamos más tiempo de un fin de semana y nos informamos bien, ahí es donde está la movida cultural y juvenil de Marruecos actualmente. Como hay tanta gente, también hay muchos jóvenes, muchos universitarios y bueno, ahí está la sede del Instituto Cervantes también de España en Marruecos y bueno, muy activa culturalmente, así que si luego queremos también abundar en esa faceta, lo vamos a encontrar. Bueno, me tienes que echar ahora la bronca por Casablanca, la película. A ver cómo desmiente el mito, avergüénzame delante de nuestros oyentes. Me parece mal que digas esto porque a mí me encanta Casablanca, me la volví a ver antes de ir a la ciudad. Obviamente es un clasicazo del cine, pero el cine lo que tiene es que a veces las cosas no son lo que parecen. No. Y muchísima gente que viaja a la ciudad buscando el Ritz Café lo puede encontrar, pero no va a ser el de verdad. Claro, es un tío espabilado que ha puesto el Ritz Café, que es lo que yo haría si estuviese sobre todo la gente que fue antes del 2004, porque realmente esta es una idea bastante relativamente reciente, y buscaba el Ritz Café, imagínate qué frustración no encontrarlo. Y pues es que lo que me extraña es que no lo hubiese puesto antes, porque yo te lo digo en serio y no quiero que este comentario se malinterprete, pero yo tengo dinero en Casablanca y pongo el Café Ritz y contrato a un pianista. Que, bueno, otra de las mentiras de la película es que Sam, el pianista, no sabía tocar el piano. Y entonces yo ya sabía esto cuando la volví a ver y es muy gracioso ver cómo lo aporrea, porque realmente tú ves que lo que suena no corresponde a poco que sepas un poquito de piano y dices, a ver, este hombre yo no me he fijado, la verdad. No sabe tocar el piano. Bueno, pero lo podemos encontrar, es un éxito, la verdad, el Ritz Café de Casablanca. Sigue manteniendo la misma estructura y la imita realmente al dedillo con todos esos salones. Sabiendo que es mentira me encantaría, no te digo más. Claro, y está muy bien para darse un caprichito porque lógicamente no es de los locales más baratos de la ciudad, tampoco lo es en la película, un perfil de gente también muy señorial, pero bueno, quiere mantener esto de la música en directo, el piano, las cenas elegantes y todos estos recovecos. El casino es lo único que no mantiene. Bueno, que tú sepas.
Que yo sepa, claro, es que igual hay ahí una caja fuerte también detrás para cuando les conviene o no abrirla. Hemos contado algunas generalidades de por qué hay que ir, pero a mí me interesa, aquí contamos las cosas siempre muy en primera persona, entonces me tienes que contar por qué fuiste tú en concreto a Casablanca, que efectivamente no es una ciudad que esté dentro de la ruta. Sí, y de hecho yo no fui directamente a Casablanca, me pareció muy práctico acercarme porque estaba en Rabat, que sí es la capital administrativa de Marruecos, pero es una ciudad súper pequeñita. Entonces, si vas un fin de semana largo, incluso puedes aprovechar un día, irte y en menos de una hora estás en tren en Casablanca. ¿Cómo son los trenes marroquíes? La verdad que no están mal. Sobre todo me sorprendió la estación, que es muy reciente, la estación de tren de Casablanca y muy moderna. A mí me han dicho que se puede viajar muy bien por tren. A muy buen precio. Por Marruecos con tren. Yo no lo he hecho, pero sí que algunos amigos míos lo han hecho y por lo visto es un método razonablemente bien de precio y de comodidad y eso. Sí, a ver, la comodidad de los trenes en España yo creo que estamos a un nivel muy alto, pero... Depende de cuál también, ¿eh? No vamos a entrar aquí en nombres. Sí, que no todo es alta velocidad, pero bueno, que está muy bien y me pareció como una escapada muy interesante, sobre todo iba llamada por esa faceta del protectorado que decía antes, se estableció desde 1912 hasta el 56. Y en esa época también de la Segunda Guerra Mundial, de la búsqueda de visados, bueno, todo lo que cuenta la película de los salvoconductos para poder escaparse luego hasta Lisboa y hasta una vida en América. Y entonces, antes del protectorado, es que era una ciudad que solo tenía 25.000 habitantes. Fijaos que hoy tiene 7 millones. ¿Qué queda hoy de esa Casablanca? Es una auténtica barbaridad. Claro, que fue creciendo. Pues el responsable fue una persona que se llama Louis Hubert Lyautey, que es un general de la colonización, era un general de la colonización francesa en África, y fue quien se propuso crear desde cero la ciudad, hacerla una ciudad moderna, sofisticada, a donde luego iban a parar todos esos aventureros, funcionarios, militares, forajidos, hombres de negocios, artistas, arquitectos llenos de talento que también encontraron allí una oportunidad para hacer sus sueños realidad, y vamos a encontrar una especie de Little París en Casablanca, con edificios también mucho art déco. Esto es uno de los estilos más repetidos, el modernismo y el art déco en la ciudad. Fue una especie de laboratorio urbano para todos esos arquitectos y desarrollaron pues, la ciudad en esos llamados años locos. La mezcla entre el art déco y el estilo morisco, árabe, con toda esta influencia francesa, claro, el resultado no deja de ser interesante, ¿no? A mí me resulta una gran motivación para visitar la ciudad y ver cómo era todo eso hoy. Las que suena muy bien. Cuéntanos un poco qué recorrido se puede hacer en esa visita más o menos rápida como la que hiciste tú. Claro, porque moviéndose en una ciudad tan grande a mí esto me preocupaba un poco. Yo lo que hice al llegar a la estación de tren de Casaport, que está tan moderna, en el 2014, fue irme pues, caminando hacia uno de los lugares, si no el más visitado de la ciudad, que es la tercera mezquita más grande del mundo, la de Hassan II, que la construyó el padre del actual rey Mohamed VI. Quiso hacer allí... Es un monumento que yo creo representa mucho el poder del rey. También, sobre todo por esas grandes dimensiones, es moderna. Sí, se inauguró yo creo que incluso en este siglo. Ya, en los años 90, en el 92, es que yo me acuerdo de la inauguración así como entre brumas, de lo espectacular que parecía. Y espectacular sobre todo porque también el lugar en el que se encuentra es increíble, está junto al mar y técnicamente sobre él. Había unas antiguas piscinas que se encontraban en ese lugar y sobre todo esto, junto al Atlántico, elevaron la mezquita porque hay un versículo del Corán que dice que el trono de Dios estaba en el agua. Entonces dijeron, vamos a hacerlo prácticamente sobre el agua. Para que os hagáis una idea de las dimensiones de este lugar de mármoles blanquecinos, dorados, entran 105.000 fieles, 80.000 en la parte de la explanada de fuera, que si os fijáis en muchas conexiones de los periodistas, cuando sucede algo y normalmente se ubican allí, ya se puede ver esa explanada y bueno, y el resto dentro. ¿Estabas dando Sí. Los datos como de los datos porque son abrumadores, ¿eh? Luego al final lo que ven los ojos, a veces por mucho que yo cuente datos no se puede explicar con palabras, pero es que más de 200 metros de minarete... Claro, es que no se puede explicar con palabras, pero te haces una idea. Más de 200 metros es casi una torre de la Castellana, es decir, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Pero ¿se puede visitar esta mezquita? Claro, esa es la cosa. Para los infieles, aclaremos lo que... Sí. Según los países, hay países en los que las mezquitas, los no musulmanes pueden entrar y otros en los que no. Por ejemplo, en Egipto pueden entrar, en
En Turquía pueden entrar, pero en Marruecos yo tenía entendido que no. Es la única en la que sí se puede entrar. En esta sí que se puede entrar. Y claro, para respetar sus horarios de rezo, eso sí, yo recomiendo que miréis bien los horarios, porque hay por la mañana, desde las 9 hasta las 12 de la mañana hay 3 visitas, y luego la siguiente ya es a las 3 de la tarde y para de contar. Pero claro, la gente también va por esto, por poder visitar pues un templo de este tipo por dentro, que normalmente no podemos. Me sorprendió mucho que las mujeres no nos teníamos que tapar con velo ni nada, descalzar y ir en calcetines y eso sí. Y bueno, ahí te van explicando, sobre todo van poniendo datos. Para ellos yo creo que es un elemento de orgullo, obviamente. De orgullo del país. Sí, sí. Y bueno, sobre todo es impresionante. Me llamó también mucho la zona de donde se hace la purificación. Eso es. Antes de rezar 5 veces, y también hay unas fuentes en el piso de abajo impresionantes, todo claro dividido por géneros y demás, las mujeres por un lado, los hombres por otro, no en la visita turística, pero bueno, este es el lugar más famoso. Pero luego es que me sorprendió mucho que la ciudad no es solo es esa mezquita. Para llegar... Te iba a preguntar, porque si fuiste allí directa, por allí cerca, ¿qué había? Pues llegué, y esto también es para valientes, porque atravesé la Medina Vieja y tiene un aire súper desvencijado, nada turístico. A mí me gustó porque vendían cosas para ellos. Su supermercado de productos frescos, me comí allí unos calamares fritos súper ricos, porque se nota mucho también, a diferencia de otras ciudades de Marruecos, porque aquí estamos al lado del mar. Y bueno, muy caótica, bastante sucia, no vamos a engañarnos, pero bueno, pues la gente estaba a su vida cotidiana. Entonces tú como turista pues tampoco te echaba mucha cuenta. Para la gente que le agobia un poquito esto de cuando llegan en los zocos y en las medinas y te gritan y te intentan vender, no les va a pasar en esta Medina, pero es la Medina Vieja porque hay dos. Hay otra que es la Medina Bus, que esta ya sí que es más turística, también relajada, rodeada de edificios blancos, ya muy coqueta, muy limpia, en una zona bien de la ciudad, también con mucho art déco. Oye, y una curiosidad casi personal. En otros sitios de Marruecos y en otros sitios del norte de África, los vendedores son muy insistentes, por decirlo de una forma sutil. Si en Casablanca a lo mejor hay menos tradición turística, son un poco menos, digamos, utilicemos la palabra técnica, pesados. Claro, sí, sí. Eso es lo que quería deciros básicamente, que es que no nos acosan, no son nada pesados. Hay que regatear, obviamente, porque estamos en Marruecos. Y de hecho es lo siguiente que hice, porque al pensar que estaba en una ciudad tan grande, una vez que visité esta Medina y luego la mezquita, pues dije, voy a coger un taxi, un petit taxi, que son los que son más pequeñitos y tienes que regatear, porque luego hay otros más grandes. Más antiguos normalmente. Más antiguos. Y bueno, me encontré un taxista majísimo que por 5 euros, o sea, me dio una vuelta por la ciudad increíble, y además le fui haciendo una entrevista también para que me contara, porque tenía muy poco tiempo y quería aprovechar el máximo, y fue el que me contó pues que la plaza de Mohamed V, que es uno de los lugares que visité con él, es donde está el centro administrativo de la ciudad y es el que representa sobre todo esa faceta del protectorado francés. Es ahí donde se reúnen los edificios más importantes de la ciudad, del país. Está la sede de correos, la prefectura, el Banco Central, el Palacio de Justicia. Esa cosa de las ciudades, digamos, creadas en un mapa, que está todo lo importante junto, porque eso te daba presencia y tal. En una ciudad más orgánica, pues se han ido poniendo las cosas donde se ha podido en cada momento, pero en estas ya obviamente se diseñaban así, y eso tiene también obviamente pues su encanto, ¿no? Encontrártelo así formado. Sí, y luego con esa mezcla de las fuentes de estilo más árabe, con todos esos diseños arabescos mezclados con todos estos edificios de corte más francés, pues a mí me resultó súper llamativo. Además yo me imaginaba allí a Albert Camus, que vivió en la ciudad. Muy a favor de Camus en lo que sea. A Edith Piaf, que iba mucho por Casablanca, porque no era cuando era amante del boxeador Marcel Cerdan, que era un campeón del mundo, y se hacían sus escapaditas por Casablanca, la recuerdan mucho en la ciudad. Y otra cosa que descubrí allí es que el autor del Principito, Saint-Exupéry, también se formó militarmente en Casablanca, fíjate. Así que bueno, pues por allí yo me imaginaba a toda esa gente paseando y viviendo todos esos años tan gloriosos, y me llamaba muchísimo la atención. Todo esto mezclado con el caos de hoy y la vida de hoy, con todos estos edificios y esa parte ya un poco bastante olvidada. ¿Y se conserva bien? ¿Se conserva como estas ciudades así como un poco decaídas pero con encanto? Un poco, ¿cuál es el aspecto visual de la ciudad? A ver, tiene una parte decadente,
que a mí me gusta cuando nosotros hablamos, yo creo que a ti también, ¿no? A veces sí, o sea, es una decadencia mantenida, porque son edificios que se siguen utilizando, pero al pasar el tiempo. Normalmente en muchas de estas ciudades, a mí, por ejemplo, el ejemplo que me viene siempre a la cabeza de este tipo de cosa como un poco decadente, pero en su justo punto es Oporto, que son ciudades que últimamente además lo están arreglando y está precioso, pero igual pierden una parte ahí de su encanto. Pero a mí eso me gusta mucho y suele ser muy fotogénico. Sí, es como el que sabe llevar con arte un peinado despeinado, que ya hasta la decadencia también hay que controlarla y saberla vender. O sea, que todo mientras esté así cuidado. A ver, luego también hay edificios más modernos con arte contemporáneo. Yo sé que a ti te encanta Norman Foster y allí tiene un edificio que es un centro comercial, el Anfa Place, es uno de los más grandes del país y bueno, pues que también tienen cositas más de arquitectura contemporánea. A mí me gustó muchísimo una iglesia que la llaman de Notre Dame o también del Sagrado Corazón, haciendo referencia también a París, y allí va muchísima gente católica cada domingo. Yo le preguntaba a mi taxista, pero ¿y hay mucha gente católica aquí? Dice, a ver, no son muchos, pero es verdad que se juntan muchísimo en estos espacios, gente que vino de Europa hace décadas, gente también de otros países de África que es católica, y que bueno, y que pasan por aquí. Y es una iglesia que tenemos que olvidarnos de esas dos referencias de Notre Dame y del Sagrado Corazón, porque es totalmente art déco, blanca, impoluta, con ese minimalismo y esas líneas tan estudiadas y tan sencillas del art déco. Entonces me sorprendió muchísimo encontrarme este nombre y luego esa iglesia. Luego además no es un estilo que destaque por las iglesias tampoco, así que me parece muy interesante. Y luego otro lugar que creo que te encantaría es el Cine Rialto, que hace un chaflán redondeado de estos antiguos cines también de esos años, y allí actuó la famosa Josephine Baker en 1943. Todo un personaje, bueno, actriz, bailarina, sex symbol internacional y espía. Y espía, sí, que tiene un historión. Entonces, yo creo que también, conociendo estas cosillas, cuando uno va a Casablanca hay que hacer ese esfuerzo extra de lo que no es una ciudad evidentemente turística que tiene pues algo súper llamativo más allá de esa mezquita que comentaba, y que yo creo que echarle a veces esa imaginación que nos da un poco la historia o estos capítulos y estas curiosidades que a mí por lo menos me hicieron el viaje como mucho más agradable, ¿no? Y mucho más entretenido y mucho más divertido, con muchas más cosas. Pero claro, eso está muy bien, es que las ciudades con historia y casi te diría que con cotilleos, no solo con historia, eso está muy bien. Yo es que me sentí un poco así como la película. Me quise yo llevar así por la faceta artística y buscavidas de esos años locos. ¿Te sentiste como Ingrid Bergman o como Josephine Baker? Yo creo que soy más Josephine Baker. Yo te veo un poco más en el papel. O sea, el tema nórdica a ti no... Y lo de espía, es que lo de ser espía me ha encantado. Que además Ingrid al final se va con el marido ahí. Es una historia truncada. Muy héroe, pero un soso. Ella se fue con él a París, así que, en fin... no sé si esto será el comienzo o no de una bonita amistad. Seguro que sí. Seguro que sí, Carmelo, porque la semana que viene tenemos otro podcast, no podemos faltar a la cita. La semana que viene estaremos aquí otra vez hablando de viajes de sitios tan interesantes y tan bonitos como los que hemos hablado esta semana, y la siguiente y así durante todo el año. Que ya saben los oyentes que siempre les quedará el placer de viajar. Efectivamente. Seguidnos, comentarnos, que llegamos a 2025 y nos hace muchísima ilusión empezar a leeros. Y además... tenemos una sorpresa en unas semanillas que ya os anunciaremos. Muy pronto lo vamos a contar, sí, pero hay sorpresa, con tiempo. Hay sorpresa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.